Buenos días, hermanos. Leamos, por favor, Primera de Corintios, capítulo 15. Si podría hablar de lo que es el Evangelio nuevamente. Me gustaría leer, voy a hablar del Evangelio, pero quiero leerle el versículo 34 de Primera de Corintios 15. Dice: velad debidamente y no pequéis. Después dice el apóstol: porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Esta es una carta escrita a la iglesia de Corintio. Y dentro de las personas que se congregaban en Corintio, Pablo les dice: entre ustedes hay algunos que no conocen a Dios. Parece que es una realidad en nuestra iglesia actual, nuestra iglesia evangélica actual, de los así llamados cristianos. Hay gente que se dice cristiana, que se dice evangélica, que se dice yo acepté al Señor, pero que no conoce a Dios. ¿Cuál es el evangelio que la gente ha escuchado? Cuando yo he hecho esta pregunta, ¿qué es el evangelio?, en la generalidad de los casos es cualquier otra cosa menos lo que el evangelio es, en las palabras de ellos. Es encontrarse con el Señor. Para mí el evangelio significa la restauración de mi vida, la restauración de mi familia. Para mí el evangelio es todo. Para mí el evangelio es la razón de mi vida. Para mí el evangelio es encontrar ánimo en las circunstancias difíciles. Para mí el evangelio es salir del tiempo de enfermedad. Para mí el evangelio es venir a cantar y adorar al Señor. Para mí el evangelio es caminar en las cosas de Dios. Ánimo para vivir, sanidad física, restauración familiar, libertad de alguna adicción, el evangelio es ordenar mi vida. Si estamos en una iglesia pentecostal, el evangelio es recibir poder. Y entonces fue el poder que lo recibí del Señor cuando vino sobre mí. Y entonces uno pregunta, ya, pero ¿y qué dice la Biblia que es el evangelio? No nos pongamos complicados, por hermano. Entonces, entre las iglesias hay muchos que no conocen a Dios. Como lo he dicho otras veces, el evangelio se resume en 4 palabras. Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Más de alguno me dice hay más de 4 palabras. Cristo murió, resucitó. Escritura. Como Benjamín decía, Cristo murió, resucitó,
conforme a las Escrituras. Hablar de que Cristo murió y resucitó es hablar que el centro del Evangelio no es el hombre, no son sus problemas, no son tus problemas, sino que el centro del Evangelio es Cristo, el soberano, el sustentador de todo, sin el cual no hay creación, el creador de todo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de señores. Hablar del Evangelio es hablar de Jesús, el Cristo, el Dios mismo que se humanó. El tema del Evangelio no son las circunstancias difíciles que estás pasando, sino que es la majestad de Dios, el soberano, el Señor, la grandeza de Él, su persona. Me doy cuenta que no tengo palabras, porque quizás no he pensado en la grandeza que es, quien es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio entonces no son tus problemas. El centro y tema no es el hombre, no son tus penas, no son tus dolores, ni tus traumas, ni tus problemas económicos, ni la esclavitud emocional o la adicción en la que te encuentras. No. No es la enfermedad de tu hijo o de tus padres. A pesar de ti, hay evangelio. A pesar de ti. Una vez estaba compartiendo el tema de lo que es el evangelio y había un predicador del evangelio dentro de... Y yo le hablaba sobre la predicación tradicional del evangelio que no contiene a Cristo murió, resucitó conforme a las Escrituras. Y que contiene esta frase: ven al Señor, que Él quiere restaurar tu vida. ¿Quieres aceptarle como Señor y Salvador personal? Ven. Ven, porque Él va a sanarte y va a restaurar tu matrimonio. Eso es cierto, el Señor sana y restaura. Pero eso no es el Evangelio. Y entonces Él me dice, yo predico de esa manera. Y no encuentro problema en predicar de eso, porque el Señor me salvó así. En realidad, la respuesta debería haber sido en ese minuto: el Señor te salvó a pesar de que escuchaste así. Pero luego entendiste que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. A pesar de la predicación que recibiste, el Señor te salvó. El tema no es el descanso de tu alma, el escape de tu angustia, el escape de los problemas matrimoniales, familiares o personales. En el Evangelio, el centro es Cristo. Cristo que muere y resucita. El tema entonces es la muerte de Cristo. No es tu dolor por la muerte de tus padres, o el dolor de la muerte por alguno de tus hijos. No es tu necesidad de consuelo, tu necesidad de ánimo. No es. El tema del Evangelio es que Dios y el Creador del universo se humilló y tomó forma humana, sin dejar de ser Dios. Lo hizo porque Él dijo que lo haría. Y Él siempre cumple lo que dice.
porque Él es fiel. Y su palabra es fiel. Y es digna de ser recibida por ti. Murió para vencer a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. El Evangelio es hablar de la muerte, y muerte que ya tú tenías y tienes sin Cristo. Muerte como consecuencia de tus pecados. Hablar de que Cristo murió es hablar que Cristo murió por tus pecados. Pecados tanto en actos como en palabras. Pecado que comienza en esto. Dios manda que lo ames. Y no has amado a Dios como Dios manda. Y que lo ames de todo tu corazón, de toda tu fuerza, de toda tu mente, de todo tu ser. Dios manda que ames a tu prójimo. Aquel vecino complicado, aquel familiar que te ha hecho tantas cosas, o aquel que te llevó la herencia, o aquel que te engañó con el dinero. Que lo ames. Ames a tu prójimo como a ti mismo. Para empezar a mencionar la raíz de tu pecado. Si Cristo murió, fue por tu pecado. Tú los llamas errores, malas decisiones, pero es y fueron pecados. Por tus pecados, por aquellos que si tuviéramos posibilidad de verlos en esta pantalla delante de todos, te avergonzarías. Ver a Cristo muriendo, los que hemos tenido la posibilidad de ver la película La Pasión, ver a Cristo muriendo ahí, y no darnos cuenta y asumir que por tu pecado, por mi pecado, por nuestro pecado, es el mayor acto de alienación mental, la alienación mental que podrías tener. Y cuando hablo de alienación mental me refiero a esto. Una parte de tu cerebro cauterizado, una parte de tu cerebro muerta, que no logra entrar, en este caso, la luz de Dios. Una parte de tu mente que no logra penetrar la luz y poder decir, si es que Cristo muere, es por tu pecado. No, yo no soy tan malo como para que Cristo muera por mí. Uno de mis hijos, cuando yo le cuento la historia de Jesús, y le he contado acerca de cómo sanó al leproso, de cómo dio vista a los ciegos, cómo sanó inclusive la suegra de Pedro, cómo liberó de gente que tenía demonios, cómo resucitó muertos, cómo hizo andar paralíticos. Después de todo eso llegamos a la historia de la cruz. Y me pregunta, ¿y por qué lo mataron? En su cabecita de pequeño niño de 6, 7 años no le entra. ¿Por qué lo mataron? Mi respuesta es una sola. ¿Qué debería ser tu respuesta? Por mi pecado, hijo. Por tu pecado lo mataron. Y si no logras ver esto, es que tu mente y tu corazón están bajo tinieblas. Aquí lo tengo que hablar de esta manera. ¿Quién no te permite ver tus pecados?
El diablo ha actuado en tu vida, impidiendo ver tu pecado. De tal manera Él ha actuado que no eres capaz de ver el actuar de Él en tu vida. Cristo murió por tus pecados. Y aquí viene otra cosa que el enemigo nos impide ver. Cristo resucitó. Resucitó y venció a la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Juzgó el pecado. Vencedor se levantó. La Biblia dice que si Cristo resucitó, resucitó para nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Significa que eres declarado justo y hecho justo por la justicia de Dios que se manifiesta en tu vida por creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó. Hermano, hermana, hay veces que hay pecado en tu vida o en nuestra vida y que tú puedes decir, es que no puedo seguir de esto. Es la misma mentira del diablo. Es la misma mentira que te impedía ver antes de llegar a Cristo el pecado. Cuando Dios abre tus ojos y puedes ver tu pecado y ver en Cristo, en su muerte, cuán feo es el pecado en tu vida. Pero parece que se traspasara y Satanás quisiera seguir actuando. Es que no puedo dejar de hacer esto o aquello. Yo te muestro este versículo. Se encuentra en Efesios y dice esto. Que conozcan, hermanos, en mi oración, dice Pablo, que conozcan el poder que actúa en ti. Poder que actúa en Cristo, resucitándolo de los muertos. ¿Qué poder actúa en nosotros? El poder del Espíritu Santo, que resucitó de los muertos a Jesús, el Cristo, es el mismo poder que actúa en ti. Entonces yo te puedo decir, en base a la fidelidad de la palabra de Dios, a su justicia, rompe con el pecado. El pecado que te asedia. Toma las decisiones correctas. Aquí el apóstol comenzó la lectura y yo le dije, versículo 14, velad debidamente y no pequéis. Es una decisión. No pequéis. Es una decisión el no pecar. Pero ¿cómo puedo dejar de hacerlo? El poder que actúa en Cristo resucitándolo de los muertos es el mismo poder que actúa en ti. Es que eso no lo puedo creer. Pero si la realidad que se aplica al Evangelio es la realidad que se aplica a la vida diaria nuestra. ¿Tú sabes cómo yo sé que tú eres cristiano? Por tu fe, sí. Pero además, ¿por qué? Porque te incomoda el pecado. Al chancho no le incomoda la basura en el barro. El chancho no le incomoda meter su cabeza en medio de la basura. Pero cuando un cristiano mete la cabeza en la basura, por más que encuentre algo que pudiera saber sabroso, le dan ganas de vomitar.
Y ese arrepentimiento y esa cosa que está en la cabeza y eso que no te deja vivir tranquilo y hacer las cosas tranquilo, yo te diría, cristiano. Pero el chancho sigue siendo chancho, a pesar de que lo laven, lo peinen, le corten el pelo y lo dejen en el living de la casa. ¿Qué hará el chancho cuando yo le abra la puerta? Chancho al barro, a la basura y a la mugre. Versículo 34. Velad debidamente y no pequéis. Espero que no seamos del otro lado, o seas del otro lado, de los que no conocen a Dios. Vamos a orar. Señor Dios, inclinemos nuestros rostros. Señor Dios, aquí hay personas que son hijos del diablo. Yo te pido que rompas toda imposibilidad que te permitan ver, que te vean, Señor, y que puedan apreciar a Cristo muriendo y resucitando, muriendo por sus pecados y resucitando para ser justificados. Padre bueno, que aniden estas palabras en sus corazones, porque estas palabras tienen consecuencias eternas, que trascienden nuestras vidas, que trascienden nuestras generaciones, porque tienen que ver con la eternidad. Padre bueno, bendícenos con bendición tan grande que el que antes era un hijo del diablo hoy día pueda llamarse por la fe en el Cristo resucitado tu Hijo, Hijo de Dios. Bendice, Padre, la exposición de tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén.